Hola a todos. Bueno, va la primera parte de una serie de charlas que voy a ir subiendo para hablarles un poco de lo que es la técnica de carrera, causas de lesiones, lo que es en el corredor, tipos de zapatillas, qué zapatillas nos encontramos hoy, qué tengo que tener en cuenta a la hora de comprar una zapatilla, ortesis plantares, es para todo el mundo la necesita. ¿Qué objetivo tiene una ortesis plantar? Frecuencia de paso, cuántos pasos por minuto tengo que correr. ¿Es verdad que existe un número ideal de pasos por minuto? Soy una persona alta. ¿Tengo que hacer los pasos largos? ¿Tengo que aprovechar eso? Eh, a ver, ¿qué más? Contacto de talón, ¿eso está mal? ¿Tendría que contactar de antepié? Bueno, todas esas dudas, la idea es que con el correr de las charlas se puedan ir disipando y siempre evidenciándolas desde la ciencia, ¿sí? Entonces, hoy vamos a centrarnos en lo que es técnica de carrera. Vamos a hablar sobre la frecuencia de paso o cadencia y vamos a ver algunos mecanismos lesionales, ¿sí? Algunas patologías que solemos ver en la consulta, como puede ser periostitis, fascitis plantar. Vamos a hablar un poco de la pisada, ¿sí? Para también sacarle la etiqueta a los corredores de que son pronadores o son supinadores. Ya se van a enterar por qué, sacarle esa etiqueta, dejar de hablar con ese término para catalogar a los corredores. Entonces, bueno, me gusta centrarme siempre en esta primera foto, donde es la largada del maratón olímpico. Acá se encuentran los 50 mejores atletas del mundo en ese momento, o por lo menos la selección de ellos, ¿sí? Ya que obviamente en Kenia hay un montón de corredores que tienen por debajo de la marca que se pide, pero bueno, ahí hay una selección y están los mejores. Si nosotros observamos, vamos a ver que ninguno corre igual que el otro, y no dejan de ser eficientes. Vamos a observar que cada uno va a una velocidad diferente, que cada uno tiene una manera de administrar la energía de manera diferente. Entonces, yo me pregunto, ¿por qué a veces entonces nos piden que tengamos que correr de tal manera, nos piden que tengamos que contactar de tal manera, cuando en la foto vemos que tal vez hay corredores que contactan de talón, otros de medio pie y otros de antepié? Hay corredores que mueven los brazos de una manera, otros de otra, y que colocan el torso también de una manera y de otra. Entonces, es muy difícil encontrar una bibliografía que a mí me diga cómo debe correr el corredor de fondo de resistencia o de medio fondo. Entonces, ya partiendo de esa base, tenemos como que empezar a filtrar esa información cuando alguien nos dice, esto no se debe hacer, lo que corresponde es esto. A mí me gusta siempre pensar, y esto es así, se llama variabilidad del movimiento. Eh, el cuerpo humano tiene la capacidad de moverse lo más económico posible. O sea, cada cosa que nosotros veamos del cuerpo lo va a tratar de hacer de una manera económica y eficaz. Después tenemos que catalogar si eso es altamente eficaz o si no es del todo económico. Pero bueno, cuando nosotros observamos a alguien correr, lo que estamos viendo es lo mejor que puede hacer esa persona en ese momento. En vez de decirle a esa persona, usted debería estar haciendo esto, debemos preguntarles por qué esa persona está haciendo lo que hace y plantearnos una serie de evaluaciones para determinar qué lo lleva a hacer eso y hasta dónde podemos llegar para mejorar eso. Siempre contextualizando todo y siempre personalizando todo. Eh, en la siguiente filmina, acá vemos cuál es la diferencia entre caminar y correr, ¿sí? Muchas veces esto lo hago medio interactivo, pregunto, que me digan a ver cuál es la diferencia entre caminar y correr, y muchos enseguida me dicen que es la velocidad a la que uno se desplaza, pero podemos tener a marchistas que se trasladan a 3 minutos 45 segundos de promedio por kilómetro, al igual que un corredor, entonces eso quedaría descartado. Y resumiéndolo y yendo al grano, lo que diferencia, ¿sí?, el correr del caminar es esta fase, la fase de vuelo. Cuando caminamos tenemos en algún punto los dos pies apoyados en el suelo, no puede haber fase de vuelo. Cuando corremos, sí. Y esta fase muchas veces es la que nos determina qué es lo que va a pasar acá adelante cuando mi pie contacte. Entonces, por eso muchas veces, a veces, notamos o vemos o nos encontramos con diagnósticos no tan precisos. Y cuando preguntamos o indagamos, porque a veces cuando digo esto de los diagnósticos no tan precisos,
identificamos que las cosas son bien claras, pero que otro profesional u otro colega ha encontrado otra cosa totalmente distinta a la nuestra. Entonces, cuando indagamos un poquito en el paciente y le preguntamos por qué, cómo fue evaluado, nos dicen que tal vez un corredor no fue evaluado corriendo, en el caso de la pisada, ¿no? Pongo un ejemplo. Entonces, es muy importante que si un corredor viene a nuestra consulta o si ustedes van a la consulta por plantillas, por análisis de la carrera o lo que fuere, es importante que si son corredores los tienen que hacer correr, porque esta fase de vuelo va a determinar muchas diferencias que hay entre el correr, ¿sí? Por ejemplo, una persona que camina con una zapatilla bastante estable, yo la hago caminar en una cinta y la filmo de atrás, y posiblemente si esa persona tiene una hiperlaxitud, yo no voy a ver si el medio pie prona, tal vez lo disfrace. Ahora, si yo lo hago correr, esa fase de vuelo, al impactar con el suelo, ese arco colapsará de una manera mucho más evidente y tal vez tendremos en nuestros ojos una hiperpronación mediatarsal muy marcada. Entonces, al individualizar al paciente y ponerlo en contexto, que en este caso es correr, vamos a determinar muchas falencias que tal vez cuando lo hagamos caminar nos la vamos a comer. Lo mismo si ponemos a correr a alguien, tal vez nos disfrace alguna que otra cosita postural que al caminar no la va a disfrazar debido a esta fase de apoyo. Entonces, nada, hagámoslo caminar, hagámoslo correr, analicemos las dos. Eh, Acá les presento el modelo masa muelle para poner un contexto científico a esto. ¿Qué es lo que uso yo en el momento de evaluar un corredor? Es este paradigma. Los paradigmas van a enmarcarnos en un contexto científico, en teoría. Básicamente lo que dice este paradigma es que somos una masa con un muelle. El muelle sería nuestra extremidad inferior. Lo que nosotros hacemos es que cuando nosotros contactamos con el suelo, el muelle va a tener una determinada medida y nuestro centro de gravedad va a tener una determinada altura. Luego de eso, el muelle se comprimirá hasta llegar a una determinada altura y el centro de gravedad bajará a una determinada altura con respecto al momento del contacto. La diferencia que hay entre esto y esto nos determinará la rigidez vertical y todo lo que se comprima mi pierna o el muelle será lo que se denomina rigidez de la pierna. Y eso es muy importante a la hora de hablar tanto de lesiones como de eficiencia. Ustedes imaginen, si tendrían que elegir tener en sus piernas un resorte como como el amortiguador de una bicicleta o un resorte como el amortiguador de un camión, claramente elegirían la del camión. ¿Por qué? Porque es un resorte más rígido. Rigidez no significa falta de movimiento ni asociarlo a ninguna patología tipo artrosis, donde la persona está rígida. No. Rigidez me refiero a la capacidad de resistir deformación. Acuérdense que nosotros venimos del aire volando, corriendo. Correr es una sucesión de pasos alternados, de saltos alternados a una pierna. Venimos del aire, caemos con el suelo, amortiguamos y ese muelle se nos comprime. Si yo tengo un muelle rígido, ese muelle va a almacenar energía y luego la va a liberar. Y eso va a ser totalmente eficiente. Ahora, si mi muelle se comprime mucho, si mi centro de gravedad desciende mucho, de acá lo va a tener que sacar mi cuerpo a esto. Mi cuerpo y esa energía va a venir del vientre muscular, va a venir del músculo y eso consume mucha energía, eso consume mucho oxígeno y va a ser más costoso para mí salir de esa situación. Entonces, gran parte del entrenamiento que yo voy a hacer paralelo al correr va a tener que estar enfocado en mejorar este muelle, ganando lo que se llama stiffness o ganando rigidez. El entrenamiento de fuerza de diferentes maneras. El entrenamiento de fuerza excéntrica, el entrenamiento de pliometría, el entrenamiento de fuerza máxima. Bien, cosas muy específicas que para eso están los entrenadores y nos pueden determinar bien una serie de planes para poder mejorar esto. Y también no nos tenemos que olvidar de la masa. Acá entra en juego más bien la parte nutricional, donde yo, a medida que tengo una masa mucho más liviana, obviamente este muelle, si lo tengo rígido, va a ser mucho más eficiente. La masa que voy a tener que desplazar va a ser mucho menor. ¿Qué nos permite este modelo? Este modelo nos permite saber, primero, como les dije, la rigidez de la pierna,
nos permite saber a qué frecuencia de paso óptima tendríamos que ir, nos permite identificar la eficiencia del corredor, el factor duty, lo que se llama factor duty. El factor duty básicamente es el tiempo de contacto que tiene, o el ratio de tiempo de contacto que tiene el corredor con respecto a la fase de vuelo. Cuanto menos tiempo de contacto tengamos, vamos a tratar de ser más eficientes. Lo que no significa que debemos achicar el tiempo de contacto a lo menos posible, porque si yo estoy menos tiempo en el suelo, la cantidad de fuerza que yo tengo que hacer la voy a tener que hacer más rápido. Eso es una fórmula de potencia, o sea, que yo voy a tener que transformarme en un corredor potente. Si yo quiero cada vez minimizar más el tiempo de contacto, voy a tener que generar más potencia moviéndome a la misma velocidad. Entonces, para todo hay un rango, si no, voy a tener que gastar más energía para ir a la misma velocidad y eso no está bueno. Entonces, este sistema, el modelo masa-muelle, me permite identificar cuáles son los tiempos de contacto óptimos, cuáles son los tiempos, perdón, la frecuencia de paso óptima. Automáticamente me dice qué longitud de paso tendría que tener el corredor. Eh, Como les dije, verificar si un corredor realmente tiene esa eficiencia en la energía elástica o no, nos permite identificar muchas variables a la hora de hablar de eficiencia y de riesgo de lesiones. Vamos a meternos en lo que es el primer mito a desterrar en la biomecánica de la carrera, la técnica de carrera. Como todo mito se apoya en algo que sí es verdad. Vamos a explicar un poquito esto. Acá vemos a dos corredores, ¿sí? Dos corredores que están corriendo a 14 kilómetros por hora, mientras uno corre a 160 pasos por minuto, la otra corredora está corriendo a 185 pasos por minuto. Mientras la corredora tiene una longitud de paso de 1,11 m, el corredor tiene 1,24 m. Uno está más tiempo en el suelo, debido a que tiene menos frecuencia de paso, o sea que el trabajo que está haciendo es mucho mayor. Se lo llama trabajo externo porque es el trabajo que se hace contra el suelo. Y la otra corredora, hay un mayor trabajo interno. El trabajo interno es aquel trabajo que tiene que hacer mi cuerpo para llevar la pierna que se eleva hacia adelante, o sea, la tiene que reponer. Como hay más ciclos de pasos, el trabajo interno es mucho mayor. Ahora bien, ¿cuál de los dos está bien? Porque los dos se están moviendo a la misma velocidad, pero ambos tienen la misma cadencia. ¿Tendrían que ir los dos a la misma cadencia, a la misma frecuencia de paso? ¿O eso va a depender de cada persona? Fíjense en la fórmula de velocidad. La velocidad está dada por la frecuencia de paso por la longitud de paso. O sea que yo modificando una de estas dos, si yo modifico, sí, bien dicho, si yo modifico alguna de estas dos, altero esta, ¿sí? Entonces, si nosotros lo planteamos como lo plantean muchos que dicen que la frecuencia de paso tiene que estar en 180 pasos por minuto, o bien muchos dicen que tengo que elevar lo que más pueda la frecuencia de paso para ser más eficiente, porque estoy menos tiempo en el suelo, porque estoy más tiempo en el aire, porque tengo menos impacto, porque mis articulaciones sufren menos, eh, esta corredora tendría que ser más eficiente. Ahora bien, eh, ¿esto de dónde nace? Esto nace de estudios que se demostraron que corredores, elevando la frecuencia de paso, podían mejorar muchas de las patologías que venían trayendo. Ejemplo, la periostitis. Pero lo que no se habla, que eso puede ser una buena herramienta kinésica, por decirlo de alguna manera, para el kine, para el fisio, puede ser una buena herramienta que un corredor que tiene un síndrome patelar, dolor de rodilla, dolor de las tibias por una periostitis sí, una periostitis, pueda elevar la frecuencia de paso y mejorar la situación sintomatológica del paciente. Ahora bien, eso sería una buena solución para eso, pero automáticamente, si yo le elevo demasiado la frecuencia de paso a mi corredor, si no está desfasado, lo que voy a notar es que mi corredor va a consumir más oxígeno para desplazarse a la misma velocidad. O sea, yo, yo, profe, yo, terapeuta, que mejoro la sintomatología de mi paciente, le estoy entregando al entrenador o estoy sacando a un corredor que consume más oxígeno que antes.
O sea, que gasta más que antes para moverse a la misma velocidad. Y eso a niveles de rendimiento no está bueno. Entonces, guarda con decir que hay que aumentar la velocidad por el hecho de aumentarla simplemente. Aparte, la ciencia nos dice que cada vez que veamos a un corredor, este está muy próximo a su cadencia de paso ideal. Y que en muchos casos el desfasaje que hay es de un 3 a un 5% nada más. No hay mucho. Bien, ahora, estudios demuestran que la longitud de paso, atento acá, la longitud de paso está dada de acuerdo a nuestra altura. ¿Sí? ¿Qué encontraron? Que un corredor, para desplazarse a 10 kilómetros por hora, tiene que estar moviéndose en torno a un 60% de su altura corporal, 56-59% de su altura corporal. Y que en torno suba un kilómetro por hora más, esto va a subir un 4%. Entonces, detengámonos acá. Teníamos la fórmula de velocidad, que la fórmula de velocidad estaba dada por la frecuencia de paso por la longitud de paso. Y fíjense que la longitud de paso es la que determina a la cadencia que tengo que ir. ¿Se entiende? Porque es esta fórmula, es simple. Si yo tengo una fórmula que está comprobada, que me dice que el 60% de mi altura, perdón, que la longitud de paso tiene que ser el 60% de mi altura cuando voy a 10 kilómetros por hora, hago la cuenta y automáticamente me da la cantidad de pasos que yo tengo que hacer por minuto. Entonces, fíjense cómo la cadencia es el resultado de otro condicionante, no es el punto clave, porque si yo me baso en que la cadencia tiene que estar en 180 pasos por minuto, a esta persona no importa qué altura tenga, va a tener que modificar su longitud de paso para que la fórmula dé. Entonces, ahí entramos en riesgo de lesiones, ahí entramos en tal vez meter la mano en el consumo de oxígeno del corredor cuando no está tan bueno. Entonces, fíjense cómo le sacamos, pum, humo, le sacamos nube, le sacamos neblina, desmitificamos ese mito, ¿sí? La longitud de paso es la que va a determinar mi cadencia, obviamente siempre manteniendo la misma velocidad. Eso con respecto a los parámetros espaciotemporales, ¿sí? Entonces ya sabemos que no hay que ir a 180 pasos por minuto por ir, que hay que tratar de sacar, de cada uno puede sacar la cuenta y decir, bueno, si voy a 10 kilómetros por hora, yo mido 1,77, el 60%, 59% de eso me da un metro, no sé, 20. Entonces, si un metro 20 mide cada paso, ¿cuántos pasos por minuto tengo que dar para llegar a 12 kilómetros, a 10 kilómetros por hora? Y ahí automáticamente tienen la fórmula. Hablemos de técnica de carrera. Acá es donde se hace un poquito más larga la charla, pero bueno, vamos a tratar de tocar todos los temas que incumben a la técnica de carrera. Si yo les tengo que preguntar en esta imagen que ven ustedes ahora, ¿qué corredor es el que corre bien y cuál que corre mal? Es como si yo preguntara si en el día de hoy, lunes 4 de septiembre, hace frío o calor. ¿Ustedes qué me dirían? Sí, hace frío, hay 10 grados. Ahora, si yo les tiro solamente el dato de la fecha en la que estamos y no les digo en qué ciudad estoy, no les digo, eh, sí, justamente en qué ciudad estoy, puede ser que 10 grados para Argentina sea fresco para la época en la que estoy o para Europa sea, perdón, vamos de vuelta con el ejemplo. Puede ser que para una ciudad que esté en verano sea fresco, pero una ciudad que esté saliendo del invierno sea normal. Entonces, la respuesta, si ustedes están viendo a esta gente correr, y yo les pregunto, ¿corre bien o corre mal? La respuesta es depende. Depende qué velocidad se está moviendo, depende qué tipo de corredor es, depende qué patología tiene, y depende de qué evaluaciones clínicas yo les hice para determinar si la corredora que está en el medio abajo inclina mucho el tronco, si ese contacto de antepié es muy aumentado, si el corredor que está a la izquierda abajo contacta mucho de talón, si tiene mucha flexión de rodilla, todo eso depende del grado de sintomatología que tenga, del análisis de eficiencia que yo le haga y en base a eso podemos determinar si esa técnica es, entre comillas, la correcta o es correcta para ese corredor. Bien, para poder yo determinar eh,
qué quiero medir, tengo que determinar fases. O sea, dónde voy a medir y qué es lo que voy a buscar en esa fase. Lo primero que voy a buscar va a ser el contacto inicial, que es lo que yo toco primero el suelo. Acá, si yo les tengo que decir a ustedes, ¿qué es lo que más escucharon en toda su vida? Sobre el contacto inicial, todos saltarían y dijeran, sí, sí, que el contactar de talón es malo y el contactar de antepié es bueno. Solamente eso se habla, no se habla de nada más. Pero créanme que a la hora de analizar esto, de lo último que podemos llegar a hablar, los que trabajamos en esto, es del tipo de contacto. ¿Por qué? Porque hay otras variables que son mucho más importantes que el tipo de contacto, porque la ciencia ya demostró que el tipo de contacto de antepié o de talón no hace la diferencia en la eficiencia y no me va a marcar si me lesiono o no me lesiono. El tipo de contacto está relacionado, primero, si quiero relacionarlo con las lesiones, a ver qué patología tengo. Si yo tengo una fascitis plantar por un mecanismo tensil y yo contacto de talón, no tiene nada que ver ese contacto con la lesión, por más que yo esté acentuando el contacto de talón. Ahora, si yo caigo de antepié y vengo con una fascitis plantar, seguramente eso tenga que ver y yo tenga que ahí modificar. Pero a nivel de eficiencia no tiene nada que ver, lo demuestra la ciencia. Yo voy a ver el vector tibia, voy a ver el tipo de contacto y voy a ver lo que se llama preactivación. ¿Qué es el vector tibia? El vector tibia básicamente nos dice que la tibia a la hora de yo contactar con el talón tendría que estar lo más cerca a la vertical posible. ¿Sí? Lo más cerca a la vertical posible. Siempre jugamos en torno a más, menos unos grados. Nunca trabajamos con la exactitud de un relojero porque, vuelvo a repetir, el cuerpo humano tiene muchas variables y no puedo pedirle a un corredor, no puedo analizar un corredor y decir, no, no cayó en 0, cayó en 2, eso está mal, hay que caer en 0, es imposible. Siempre nos tenemos que manejar en rangos. Esos rangos nos permiten saber si estamos cerca del rango de lesión, si estamos en factor de riesgo o si estamos relativamente en un rango donde eso no sería justamente un factor de riesgo, valga la redundancia. Ahora bien, si decimos que la tibia tiene que estar en 0 grados, yo no puedo caer como si fuera una estocada, donde la cadera la tengo acá, el fémur lo tengo acá, acá tengo la rodilla, acá tengo la tibia y mi pierna acá. Yo no puedo caer así, como si fuera una estocada. Sería totalmente poco viable que yo pueda salir de ahí hacia adelante. Tampoco puedo caer, y sin embargo acá la tibia está a 0 grados, está derechita. Pero tampoco puedo venir del aire y caer fémur, rodilla y tibia. La tibia está a 0 grados, pero no puedo caer derecho porque me partiría al medio. Entonces, el vector tibia está determinado por la flexión de rodilla que yo tengo y la flexión de cadera que yo tengo. Entonces, yo acá tengo dos corredores con un vector tibia bastante aumentado, ¿sí? Bastante aumentado, no está en 0 grados y sobrepasa bastante lo que yo espero. Sería como un factor de riesgo de impacto y de frenado. Pero fíjense, acá este corredor, el problema lo tiene en la cadera y este corredor el problema lo tiene en la rodilla. Con esto, ¿qué quiero decir? Que muchas veces un mismo problema, una misma conclusión, que es el vector tibia, tiene diferentes causas. Para este corredor vamos a tener que trabajar la cadera, para este corredor vamos a tener que trabajar toda la articulación de la rodilla. ¿Me explico? Entonces tenemos que siempre contextualizar todo. Ahora bien, contacto inicial. Acá yo voy a ver en los videos un pie como es este, que entra, vamos a aclarar, para los que tal vez escuchan esto por primera vez, supinación es cuando el pie apoya todo en la cara externa, supinación es cuando el pie se me va hacia afuera, ¿sí? Pronación es cuando el pie se me derrumba hacia adentro. En este caso vemos por ahí supinación en el pie que yo redondeé y pronación en el otro pie. Yo lo que quiero que hagamos énfasis acá en ver cómo contacta este pie, este pie que yo estoy marcando acá, este. Ese pie entra supinado, entra, entre comillas, abierto, ¿sí?
¿Por qué es importante que entre así el pie? Porque de ahí necesitamos que el pie vaya hacia adentro. ¿Para qué? Para que el pie pueda pronar, porque la pronación no es mala palabra, porque tener pronación la tendríamos que tener todos. Y que pase lo que pase acá, que pase esto, tampoco es significado de que esta persona se vaya a lesionar. En este caso, si está en el consultorio, porque esta persona sí tenía factores de riesgo, sí había que controlar eso, sí le dolía. Entonces, esta pronación estaba siendo causa de lesiones. O esta pronación, si no la ayudamos o si no la controlamos, fíjense que yo mencioné palabras de ayuda y control, nunca dije a esta pronación la frenamos, nunca dije a esta pronación la evitamos. Debemos pronar, debemos pronar. Todos los pies deben pronar y todos los pies deben supinar, ¿sí? Todos supinan y todos pronan. Algunos en su mayoría, la mayoría tienen un exceso de pronación, muy poquitos tienen déficit de pronación, que en este caso sería los famosos supinadores. Entonces dejemos de decirle a la gente que son pronadores, porque los pronadores después terminan supinando. Y nunca escuché a alguien decir, no, soy un mal supinador. Entonces, nada, si alguno le pregunta y quiere poner una etiqueta, un rótulo, dígale, no, mirá, yo tengo un exceso de pronación. No, a mí se me cargan los gemelos porque supino de una manera que no tendría que supinar en todo caso. Eh, o si alguien les dice, ustedes son pronadores, siempre pregunten por qué. Y si la respuesta es porque se te va el pie muy hacia adentro, vuelvan a preguntar, pero ¿por qué? Porque la pronación que nosotros vemos acá simplemente es un movimiento. Tenemos que ir a indagar por qué se mueve así este pie. Si este pie se mueve así por una cuestión del propio pie, se mueve así porque hay acortamientos musculares, se mueve así porque desde la cadera nosotros tenemos algún déficit, ¿se entiende? Pero lo que tenemos que tratar de que nuestro corredor caiga siempre con el pie supinado, con el pie abierto hacia afuera. Por eso es muy normal que la mayoría de los corredores que acuden a la consulta me dicen, yo gasto el borde externo de la zapatilla. Y es normal, así tiene que ser, porque es el primer contacto que ustedes van a tener con el suelo y a veces eso desgasta la zapatilla. O el antepié en ese caso, que caiga de antepié o de medio pie. Eh, ¿Por qué? Porque cuando nosotros rotamos el pie hacia afuera, toda la musculatura que me va a controlar el pie cuando se vaya hacia adentro ya está preactivada. Entonces, cuando el pie toque el suelo y se me venga para adentro, esa musculatura va a trabajar y va a tensar al tendón antes de tiempo, cosa de frenar en el momento justo. Ahora, si yo caigo, como este caso, con el pie plano, esta musculatura que controla este pie va a tardar en el orden de los 30 a 60 milisegundos, y cuando un músculo tarda en activarse, va a tardar de traccionar del tendón y el tendón va a tardar de traccionar desde el hueso y vamos a perder control sobre la articulación. Entonces es importante que el corredor caiga con el pie rotado hacia afuera. No por esto mañana salgan todos a tratar de poner el pie para afuera todo lo que más puedan, porque de, siempre hay rangos de decir, bueno, es hasta acá. Ya si entran muy rotados es otro problema. Y así vamos a la vez de todo, que es el tipo de contacto. Mayormente hablamos de talón y de antepié. ¿Por qué no hablamos de medio pie? Porque el medio pie es un híbrido. El medio pie tiene muchas de estas ventajas ambas. No las vamos a mencionar, pero las pueden leer, las pueden ver. ¿Por qué no las voy a mencionar? Porque cuando el contacto de talón tiene mayor impacto vertical, el contacto de antepié tiene menor impacto vertical. O sea, ¿qué quiere decir? Que mientras uno tiene mayor longitud de paso, el otro tiene mayor cadencia. O sea, lo que no tiene uno lo tiene el otro. ¿Se entiende? Lo que no tiene uno lo tiene el otro. Por ende, no puedo decir que este es malo y este es bueno, porque este tiene más activación del cuádriceps y el cuádriceps tiene más vientre muscular que el gemelo. ¿Se entiende? Uno tiene más trabajo interno, más consumo de oxígeno, el otro tiene más trabajo externo, contacto con el suelo. Entonces, tenemos que contextualizar la cosa para decir si este contacto es el correcto o este contacto es el incorrecto. Puede que sean así o pueden que sea que no y sea al revés, que este contacto que nosotros vemos acá traiga problemas, ¿sí? Vamos a lo que es el pie y vamos a hablar del mecanismo de Windler, que es un mecanismo simple, complejo a la vez y muy importante. El mecanismo de Windlass, si yo tengo, vamos a suponer que tengo el talón acá, vamos a dibujar un piecito muy simple, talón, el arco interno, sí, con el primer metatarso que muere ahí. Esta
es el primer dedito, ¿sí? Acá sería el famoso juanete que nosotros vemos, ¿sí? A veces. Bueno, ¿qué nos dice el mecanismo de Whiplash? Que dorsiflexionando, o sea, doblando hacia arriba este dedito, voy a generar una contracción, o sea, se va a cortar, esto se va a cortar, esto que yo le estoy mostrando, la fascia plantar, se contrae la fascia plantar, se eleva el arco y mi pierna rota hacia afuera, ¿sí? Lo voy a mostrar acá en el dibujo. Mi dedito se levanta, el arco se eleva, fíjense cómo se eleva el arco, y eso hace que mi pierna rote hacia afuera cuando está en contacto con el suelo. Es muy importante que esto funcione. Fíjense que este mecanismo prepara toda la tensión en el arco para que cuando después toque el suelo, esa elevación de arco, esa tensión de la fascia almacene energía y me saque rápidamente después del suelo. Y me saque con eficiencia, me saque sin gasto energético. Entonces, el mecanismo de Will activo se da antes del contacto inicial y se da por la acción del extensor largo del dedo. Por eso muchos corredores a veces me rompen la zapatilla de arriba y no está tan mal. Bien, esto es un estudio donde demuestra que no siempre el contactar el talón es malo para las lesiones. Me demuestra este estudio que está acá, lo pueden leer después, lo pueden buscar, que no contribuye a la eficiencia de la carrera, no es un factor a tener en cuenta. Y nos dice que si yo no tengo lesiones y de repente cambio mi técnica de contacto, posiblemente pueda llegar a traer una lesión por sobreuso. ¿Sí? Eh, Fíjese, acá también esta imagen están relacionadas entre sí. Me demuestran que el 67%, si no me equivoco, de los corredores del medio maratón, perdón, del maratón del 2017 de la IAF, eh, caen de talón. ¿Sí? El 67%. O sea que cuando ustedes le digan por qué caes de talón, pueden decirle tranquilamente porque la mayoría de los atletas de elite lo hacen. No es un chiste eso, ¿eh? Díganle que... pero es verdad, la mayoría de los corredores de élite caen de talón. Y algunos de ellos tienen la facilidad de cambiar el tipo de contacto en la medida que van cambiando de terreno. O sea, hay corredores muy... Bekele era uno de ellos, tenía la capacidad de cuando corría cross country y el suelo no devuelve tanta energía porque es de tierra, caía de talón para sacar más fuerza desde el cuádriceps y así ser más eficiente. Cuando corría en asfalto, corría de antepié, al igual que en la pista. Entonces, nada, son poquitos los corredores que pueden manejar y alternar eso, por eso son campeones y múltiples campeones del mundo en todas las distancias. Pero lo más importante que quiero que se queden, que el contactar el talón no es malo, que hay otras situaciones como es el vector tibia, como es la preactivación del pie, ¿sí? A eso no tenemos que fijar. Seguimos. Eh, Fíjense acá, lo que intento demostrar acá, ¿sí? Es como una corredora de antepié, ¿sí? ¿Se acuerdan que siempre dicen que el antepié eh, genera que haya menos impacto? Bueno, fíjense esta corredora, la cantidad de impacto que tiene. Esto acá me muestra cuánto multiplica su peso del cuerpo en cada paso. Y casi llega a cuatriplicar su peso del cuerpo, ¿sí? Contactando de antepié. Entonces, vuelvo a repetir, basta de hablar de generalidades, de decir que cada vez que contacto antepié yo voy a tratar de evitar impacto, porque fíjense la cantidad de impacto que tiene cuando estamos hablando que lo normal es 2,5, y les voy a pintar dónde sería un 2,5, más o menos ahí, esta corredora tiene todo esto, ¿sí? Entonces, no siempre lo que escuchamos del contacto inicial eh, es la realidad de la cosa. Muy bien. A ver qué pasó acá, que no puedo pasar. Como les decía, las alteraciones más comunes de la fase de tipo de contacto es el vector tibia, como vemos acá en estado fase. El famoso overstride, cuando escuchen overstride van a escuchar que hay un contacto muy por delante del centro de gravedad y con la pierna muy extendida y la cadera extendida. Si eso es el overstride, es como el paso de caminante, el paso muy adelante con el contacto de talón y la rodilla poco extendida. Problemas en cadera, problemas en rodilla, problemas en el vector tibia y el desacople, o sea, cuando, fíjense que en esta fase, que lo pongo acá, no es el talón, ¿eh? Acá quiero hacer hincapié en que yo acá cuando pongo alteraciones más comunes no es el talón.
lo que estoy mostrando acá es que este pie todavía no tocó el suelo, o sea, está en la fase más adelante y sin embargo está muy cerquita del suelo. Este pie cuando toque el suelo no va a tener velocidad para acoplarse a la velocidad que va este corredor. Entonces va a generar mucho choque. Ustedes imaginen que yo cuando tengo el pie lo más adelante posible, tendría que estar en el aire. ¿Para qué? Para poder bajar con velocidad y acoplarse al suelo. ¿Sí? ¿Entienden esa fase? Bien, vamos a la máxima amortiguación. Acá me gusta porque es, digamos, desde que yo contacto al suelo hasta que llego acá, que es donde más bajo está mi centro de gravedad, donde yo flexioné todo lo que más pude en mi rodilla, eh, acá es donde mi cuerpo terminó de desacelerar todo. Es donde mi pie terminó de pronar y voy a ver cuánto prona. Es donde voy a ver cuán estable está mi pelvis, cuán estable está mi core, cuánto yo flexiono esta pierna para saber si tengo una buena rigidez o no. Acá muchas veces de la fase de contacto a esta fase donde se dan la mayoría de las lesiones porque se dan por una cuestión de trabajo excéntrico de los músculos, o sea, los músculos tratan de desacelerar algo que viene muy rápido y con mucha altura, entonces la mayoría de las lesiones se dan acá. Entonces, primero voy a evaluar cuánto se flexiona esta rodilla, porque esta rodilla si se flexiona mucho puede alterar toda mi cadena posterior. ¿Por qué? Porque si yo este cuádriceps lo tengo débil y esta rodilla se flexiona mucho, mi gemelo y mi sóleo van a evitar que mi tibia siga avanzando, van a traccionar para que mi tibia no avance. Y en esa tracción muchas veces se llevan puesto e inflaman a todo el periósteo tibial. Entonces, fíjense cómo ya empiezo a mencionar una lesión periostitis con una posible causa que es una debilidad en los cuádriceps o una falta de rigidez en la pierna. ¿Sí? Acá, un exceso de flexión de rodilla puede traer una tensión en gemelo sóleo que me lleve a una periostitis. Entonces ahí yo es donde digo a veces, bueno, ponemos una plantilla porque el pie prona mucho, lo controlamos, estabilizamos, todo lo que ustedes quieran y de repente me encuentro con que eso no alcanza, con que me sigue la periostitis. Si uno va y ajusta la plantilla y le pone más y más y más rigidez y más acople, y no va. Entonces, guarda, analicemos todas las causas, ¿sí? Porque posiblemente mi corredor tenga un déficit de fuerza en el cuádriceps o un déficit de rigidez por falta de activación, lo que fuere, y lo que me está generando esa periostitis es esto y no tanto el pie. Aparte, imaginen que en la situación anterior un gemelo trabaja demasiado, ¿no? Porque tiene que frenar a la tibia para que no avance. Luego ese gemelo me tiene que sacar del suelo empujando y ese gemelo posiblemente si hay un déficit en la extensión de cadera también me va a colaborar a flexionar la rodilla en la fase de vuelo, porque una de las funciones del gemelo entre funciones secundarias es flexor de rodilla. Entonces, fíjense cómo el gemelo yo lo fui estresando en cada una de las fases por un déficit que tal vez no era del pie solamente y, se me terminó cargando el gemelo y yo no le encuentro la vuelta, poniéndole una plantilla. Tal vez tenga que ver un poquito más allá y evaluar la técnica por completo. ¿Qué vemos en la máxima amortiguación? Dijimos que veíamos la estabilidad pélvica, ¿sí? Vemos desbalances en glúteo medio, donde se me cae un costadito de la cola, ¿sí? No, el glúteo medio no trabaja estabilizando esta pelvis y tenemos este déficit. Vemos cómo hay rotaciones, fíjense acá, yo no lo marqué, pero acá hay una rotación interna, fíjense cómo la rótula apunta hacia allá, fíjense cómo se da acá la máxima pronación, cómo hay este déficit de glúteo medio me genera una especie de escoliosis, ¿sí? Fíjense la curvatura que tengo acá. Pero fíjense todas las cosas que podemos ver en esta fase y las cosas para trabajar. Y lo que vemos acá, y acá donde le ponemos la etiqueta a la gente, de pronadores o supinadores, que vuelvo a repetir, este pie que ustedes están viendo que prona, les puedo asegurar que al final del paso, fíjense que se alcanza a ver en el video cómo revierte esa situación, cómo ese talón se va para afuera. Entonces esta persona que nosotros le ponemos el rótulo de pronadora, también supina. Y acá vemos este supinador que también prona. Fíjense cómo ahí se va hacia adentro el pie, ahí pronó. ¿Le falta pronación? Sí, le falta pronación, pero la tiene.
Entonces, ¿para qué le voy a decir supinador si pronación tiene? Lo que le tengo que decir a este chico es, acá estás con una falta de pronación porque veremos qué tiene. Y a esta chica le diremos, mirá, tenés un aumento de la pronación y vemos que puede llegar a estar afectando eso. Acá vemos cómo también con tecnología que utilizo podemos determinar acortamientos musculares. En la fase de máxima amortiguación mi pie tiene que estar todo apoyado en el suelo, ¿sí? Si yo tengo un exceso, o sea, yo tengo un exceso de pronación y un déficit en toda la articulación escafocuniana, en el mecanismo de Windlass que ahora yo les voy a mostrar, mi pie va a estar pegado al suelo mucho tiempo, mi pie va a pronar y va a quedar mucho tiempo. Y si tengo una zapatilla blanda aparte, que ahora está muy de moda, lo blando, lo amortiguado, está muy sobrevalorado, mi pie va a estar más tiempo en el suelo. Y voy a ver esta meseta acá. Ahora, si yo tengo un acortamiento de gemelos que no me permite pegar el gemelo al suelo mucho tiempo, fíjense cómo esa meseta pasa a ser un pico, ¿sí? Un valle. Para esto también nos sirve la tecnología a la hora de evaluar. Esto lo hacemos con acelerómetros en la zapatilla, donde yo puedo ver esto. Y fíjense, cuando yo veo esto, después lo asocio a lo que yo veo en la camilla, evaluando al paciente, y veo si hay un acortamiento de gemelos. Bien, no todo lo que pasa en el pie es del pie. No todo lo que la pronación que yo veo es viene del pie. Entonces, fíjense, en esa fase también nosotros vemos, es muy común que los corredores me dicen, yo cuando corro la pierna se me va para afuera y trato de llevarla para adentro. Ojo con tratar de llevarla para adentro, porque si yo noto que cuando corro mi rótula mira hacia adentro y toda mi tibia y mi pie se va para afuera, el déficit lo tengo en la cadera. Y puede ser que tenga o una torsión tibial interna o una anteversión femoral interna que, a ver, no sé si lo voy a poder modificar porque estamos hablando de torsiones de huesos, pero sí puedo trabajar todo lo que son rotadores de cadera para compensar el trabajo. Si yo noto que mi cuádriceps va bien, la rótula apunta bien, pero mi pie es el que se abre, posiblemente tenga una torsión tibial externa o interna en caso de que se me vaya para adentro. Esto es muy común ver la torsión externa que compensa a una torsión femoral interna, ¿sí? Femoral interna, o sea, rótula mira para adentro, mi cuerpo ¿qué hace? Genera una torsión femoral externa para compensar eso. Y veo como el pie del paciente, cuando en la fase de vuelo, se va para afuera. Y después vemos como cuando les mostraban ese video, como un pie entra a veces ya pronado o entra plano. Bueno, acá sí tenemos un déficit en la articulación subtalar que ya me predispone el pie de esa manera. Entonces, no todo lo que vemos en el suelo, cuando el pie contacta el suelo, viene del suelo. Y no todo a veces es modificable. Mecanismo de Windlass inverso. O sea, todo lo que yo generé en el anterior, ¿se acuerdan? Cuando yo levantaba el dedito y contraía el arco. Bueno, toda esa energía que yo contraje, perdón, todo ese arco que yo contraje, ahora se va a distender y voy a almacenar energía en toda la fascia plantar. Esta articulación tiene que ser lo suficientemente rígida para que este arco no colapse, porque si este arco colapsa, el pie funciona como un trípode, donde el talón es una de las patitas, la otra es el primer dedo y la otra es el dedo chiquitito. Si una de las patas colapsa y se va para arriba, el trípode se va a caer para adentro. ¿Sí? Es lo más común que vemos a la hora de evaluar un pie. Un déficit en toda la articulación del primer radio, ¿sí? Del primer dedo, en donde este huesito se me viene para arriba, la fascia plantar se aplana, pierde energía elástica y este pie rota hacia adentro y prona. Cuando este pie rota hacia adentro y prona, acá muchas veces se produce un mecanismo de bending en la tibia, ¿sí? La tibia tiende a hacer esto. Entonces muchas veces esa fuerza no pasa vertical al eje, sino pasa por fuera y genera todo un bending que me produce periostitis o inflamación del periósteo. A su vez el sóleo es un músculo que va a frenar a este pie que se vaya hacia adentro, va a trabajar para que este pie no se vaya junto con el tibial posterior y también me van a generar tensión e inflamación del periósteo. Fíjense que yo hablé de periostitis, ¿sí? Y nunca hablé del impacto. ¿Cuántas veces ustedes han escuchado que para tratar una periostitis le dicen corran por pasto, no impacten, traten de usar zapatillas amortiguadas y no pasa absolutamente nada? ¿Por qué? Porque se demostró que el pico de estrés tibial, el pico máximo que recibe la tibia,
no tiene nada que ver con el impacto, tiene que ver con la mayor tensión muscular, ¿sí? Y muchas veces pasa que mejorando la función de este primer dedito, salvamos a este pie de que tenga periostitis. Fíjense lo que les decía, torsión femoral interna, rotación tibial externa, pie que se va para afuera, braceo descoordinado, se le cae la pelvis. Se animan a cambiarle la técnica de carrera a esta chica que va ganando el maratón de Nueva York, que de hecho lo ganó. No todo lo que vemos como exagerado, no todo lo que vemos como malo es significado de lesión. Esta chica no se lesionó, esta chica es sana y esta chica va ganando y está en la élite mundial. Y prona muchísimo con esta pierna y esta pierna la rota hacia afuera más que esta. Hay una simetría en el paso claramente, debe haber una pierna más larga que la otra, seguro. Y sin embargo, va sin lesiones y de manera eficiente. Esto para demostrarles que no siempre hay que meter mano y que no un valgo de rodillas ni una pronación es sinónimo de lesión. Fase de impulso. Acá es una de las fases donde también vemos mucho déficit, pero vemos mucho déficit por algo que es muy común, que es el acortamiento muscular que nosotros tenemos los seres humanos por pasar muchas horas sentados y por poca flexibilidad. Acá algo muy común es que no podamos extender la cadera por acortamiento en todo lo que son flexores de cadera. Los flexores de cadera van a querer que esta pierna se venga para acá arriba. Y yo lo que le estoy pidiendo en esta fase del cuerpo es que esta cadera se extienda. Si esta cadera no se extiende, yo voy a tener que salir o antes del suelo o voy a tener que aumentar la frecuencia de paso porque no voy a poder tener una longitud de paso óptima. Si yo no puedo extender la cadera, seguramente mi isquiotibial tenga que trabajar muchísimo en esta fase, muchísimo para poder extenderla. Y acuérdense que después a esta pierna, el isquiotibial también la tiene que traer. Y si yo acá lo hice trabajar para extender la cadera, ¿quién me va a traer la pierna otra vez para acá atrás? Le va a pedir ayuda al gemelo. Y acá también lo que les digo, que el gemelo ya viene empujando. Entonces, doble trabajo para gemelo, doble trabajo para el isquiotibial, una vez que después salga de esta situación. Entonces, es muy importante trabajar la flexibilidad acá, así que podamos mantener un buen rango de movilidad de cadera para poder extender todo lo que más podamos la cadera, ¿sí? Otra de las cosas que necesitamos es que mis tobillos se extiendan. El famoso mecanismo de triple extensión. No solamente la cadera se va a extender, se tiene que extender la rodilla y el tobillo. Triple extensión. Fíjese acá como el déficit no me permite extender el tobillo. Acá sí, ¿sí? Acá lo estoy extendiendo bien. Estamos hablando en torno a un 75 grados y acá no llegó ni a 47. Por ejemplo, a este chico le vendría muy bien las zapatillas con placa de carbono hoy, porque lo ayudarían a salir de esta situación, más allá de todo el trabajo muscular que va a tener que hacer. Pero la solución rápida, a corto plazo, ya, inmediata, estas zapatillas le ayudarían. Vuelvo a repetir, externa. Obviamente preferimos que consiga una mejora desde el largo plazo y consistente en trabajo muscular y coordinativo. Y lo que más vemos, porque todo músculo que está acortado también está debilitado, es el desacople propulsivo. ¿A qué voy? Cuando esta pierna está empujando en el suelo, en el impulso, cuando está en su máxima extensión, o sea que está haciendo la mayor fuerza posible contra el suelo, mi rodilla que está en el aire tiene que estar lo más arriba posible. Entonces, de esa manera, yo tengo un buen mecanismo propulsivo, todo va para adelante. Casi siempre se forma el famoso ángulo de tándem, que es como un 4, ¿sí? Si ustedes, yo lo hago así y así, esto forma un 4. 45 grados, 45 grados. Sería casi lo ideal, sería lo que buscamos. Si no llega a 45 grados, lo que yo busco, por ejemplo, que esta pierna cuando empuja, esta esté en el punto más alto. Sin embargo, acá vemos cómo esta pierna cuando empuja, esta ya rodilla viene hacia abajo. Si yo tengo una pierna que busca ir hacia adelante y una rodilla que busca irse para atrás, es un gasto de energía muy, muy grande. Otra de las cositas de por ahí lesiones es que cuando esta cadera no se extiende, yo le voy a pedir a otra articulación que se extienda. Entonces muchas veces acá meto hiperlordosis y me generan sobrecarga a nivel lumbar, ¿sí? Muy común en esa fase. Lo que pasa con el pie, muy importante esta fase. Parece que no, pero es muy importante. En esta fase se da el mecanismo de Whiplash pasivo y tal vez el origen, la causa, el déficit más importante que vemos en consulta, la causa de metatarsalgias, la causa de sobrecarga de gemelos, la causa de una de las causas de metatarsalgia, una de las causas
sobrecarga de gemelos, una de las causas de sobrecarga de piramidales, ¿sí? Después nervio ciático también. ¿Por qué? Porque acá yo voy a tener que tener el primer radio, el arco interno, lo suficientemente rígido para que la fuerza que se aplica del suelo hacia arriba no afecte a este primer radio. Si en la etapa anterior, cuando el arco se aplana, este dedo se me queda pegado al suelo y el pie prona mucho, yo para poder generar este movimiento voy a tener que sacarle la fuerza, voy a tener que sacarle la presión a este dedo y mandarla hacia los metatarsos centrales. Y esto confunde mucho cuando lo vemos así como lo vemos. Fíjense, este paciente está empujando el suelo acá. Fíjese, ¿por dónde tiene que ir el empuje? El empuje dijimos que tiene que ir por el primer dedo, porque si yo hago fuerza contra el suelo por el primer dedo, toda la pierna mía rota hacia afuera. Ahora, si yo hago fuerza porque este dedo lo tengo pegado al suelo cuando apoyo y hago fuerza y no lo puedo doblar, entonces lo que hace el cuerpo es sacarle la presión a este primer dedo, fíjense que no hay presión, no hay color rojito, y traerla hacia los metatarsos centrales. Ahí puedo meter una metatarsalgia y una cuestión física. Cuando yo hago fuerza contra los metatarsos centrales y o laterales, el suelo devuelve energía en sentido opuesto, hacia arriba, y lo hace generando un momento de rotación interna. La palabra momento no hace referencia al movimiento, sino a la cantidad de fuerza que yo tengo que hacer para contrarrestar lo que el suelo me pide que haga. Vamos despacito. Y se lo explico. El suelo, vamos a lo sencillo. El suelo me va a pedir que la pierna mía rote hacia adentro, por empujar ahí. Pero en ese momento yo no puedo rotar para adentro. Mi pierna tiene que rotar para afuera. Yo estoy empujando el suelo. Entonces, ¿cómo logra la pierna rotar hacia afuera y ganar a la resistencia del suelo? Simple, lo hace con trabajo de gemelo, lo hace con trabajo de rotadores externos de cadera, ¿sí? Con todo ese paquete de piramidal, obturadores y demás, y ahí es donde yo me meto esa sobrecarga. Y no lo puedo ver si no evalúo clínicamente al paciente o si no lo meto en si yo no tengo el centro de presiones bien determinado, ¿sí? Porque posiblemente veo que doble el dedo, pero no sé por dónde pasa esa fuerza. Bueno, después otro de las fases que vamos a evaluar es la oscilación inicial, que es cuánto yo puedo flexionar esta rodilla, ¿sí? Voy a tener tres tipos de oscilaciones. Obviamente que para ser más eficiente, la oscilación tiene que ser por encima de los 90 grados, como en estos dos casos, ¿sí? Acá, pim y pim. Yo tengo que estar por encima de los 90 grados. Y cuanto más atrás tenga el cuádriceps, mejor. Por ejemplo, si estas dos chicas lo tuvieran un poquito más atrás, sería mucho mejor. ¿Por qué? Porque yo voy a almacenar energía en todos mis flexores de cadera cuando esta pierna acá tiene una tensión, los flexores de cadera, ¿sí? Vamos a poner un número, 2. Pero si esta pierna estuviera acá y acá, la tensión sería 7 u 8. Y si yo acumulo mucha tensión acá, cuando tenga que venir para adelante va a venir como tiro y va a venir sola. Y eso es muy eficiente. Por eso es tan importante poder oscilar. Pero bueno, acá vuelvo a repetir. La mayoría tenemos acortamientos de flexores de cadera por estar sentado mucho tiempo y no elongar lo que corresponde que tenemos que elongar. Y entonces nos dificulta esos flexores de cadera que mi talón pueda, primero, subir y segundo, que mi cadera pueda llevar bien atrás con el talón extendido, porque ahí es donde yo pongo en tensión todo el paquete flexor de cadera. Y como les decía, luego está la oscilación media, que sería este ángulo de tándem que ya lo expliqué anteriormente, ¿sí? Acá cuando hay una debilidad en el psoas, se me cae la pierna antes de tiempo. Bien, fuimos rápido. Conclusión, tenemos que saber qué y cuándo. ¿Para qué? Para ponerle un valor, porque si no, no sé de qué hablo. Este corredor corre feo. Bueno, ¿por qué corre feo? ¿Cuándo lo ves correr feo? No, va sentado. Bueno, listo, fase de máxima amortiguación. Lo veo sentado. Eh, ¿Qué le ves? Se flexiona mucho la rodilla. Bueno, ¿cómo la trabajamos? Con esto, con esto, con esto. Y para eso tenemos que tener valores normativos en cuenta, ¿sí? No tenemos que tirar por tirar ahí. No, me parece que corre sentado. Bueno, vamos a verlo. ¿Cuántos ángulos son? ¿Cuántos ángulos tiene? 50 grados de flexión de rodilla. Bueno, es demasiado.
¿Cómo está este corredor? Che, tiene 35, guarda que no flexiona tanto, no está amortiguando. Pero hablar no el me parece o mucho o poco, sino con valores. Y a la hora del diagnóstico final debemos tener en cuenta la cinemática, que es lo que nosotros vemos moverse, y la cinética, que es lo que yo le contaba, las fuerzas que vienen del suelo, que eso no lo vemos, pero a nivel biomecánico a veces tiene más importancia que el movimiento que nosotros estamos viendo. Porque lo que nosotros vemos es cómo se mueve el cuerpo. Lo que me dice la cinética es todo lo que le cuesta a ese cuerpo moverse, ¿sí? Con una plantilla yo trabajo más sobre la cinética que sobre la cinemática. De hecho, una plantilla modula eso, modula la tensión que tiene que hacer un gemelo para poder empujar el suelo. Por eso a veces pecamos de hablar de las plantillas porque sí y no sabemos el verdadero significado de una plantilla. Cuando una plantilla va a trabajar sobre la fascitis plantar, no te va a sacar impacto solamente, va a hacer que esa fascia trabaje con menos esfuerzo. ¿Y por qué? Porque le va a sacar fuerzas reactivas del suelo a la primera cabeza metatarsal. Todo eso. Entonces, tan simple y tan complicado como eso. Entonces, le estamos sacando fuerzas reactivas del suelo, yo le estoy sacando cinética, que es la interacción de las fuerzas del suelo y los empujes contra el suelo. Tengo que tener en cuenta los parámetros espaciotemporales. Si yo veo una persona que está pasada de cadencia, y acá quiero abrir paréntesis otra vez para tocarlo del tema de la cadencia, es un factor muy difícil de trabajar en corredores nobles, en corredores que recién comienzan, y cuando digo recién comienzan hablo de menos de 5 años, se puede variar hasta en un 8% nada más la frecuencia de paso. No crean que se puede variar mucho más para no tocar ningún rango de lesión. Y en corredores muy experimentados, que muy experimentados los catalogan como de 5 años en adelante, no del rendimiento en sí, sino de la cantidad de años que yo estoy corriendo, no más de un 3-4% la mejora se puede hacer. Entonces, fíjense que es muy, muy chiquita la mejora como para andar tocando eso. Tengo que tener en cuenta la exploración clínica. Si yo veo que hay una cadera que no se extiende, la tengo que llevar a la camilla y ver por qué no se extiende. Si yo veo que una pierna prona más que la otra, tengo que ir a la camilla y ver por qué pasa eso, si no tiene una pierna más larga que la otra, si no hay una escoliosis descendente que me genere que una pelvis esté más elevada, si no hay algún bloqueo. Posiblemente yo no pueda hacer nada, pero lo deriva a un osteópata, lo deriva a un RPGista, a un posturólogo, a otro profesional que lo trabaje. Y siempre, siempre, como les digo, tenemos que tener un enfoque biopsicosocial, un enfoque multidisciplinario, donde yo pueda apoyarme, yo me apoyo mucho en osteópatas, en kinesiólogos, en nutricionistas, en entrenadores de fuerza. Eh, Ellos son quienes forman parte de un equipo de trabajo y cuando nosotros ponemos una plantilla estamos poniendo un tratamiento, no estamos poniendo un dispositivo y chau. Entonces muchas veces la plantilla se tiene que corregir porque el profe trabajó esto, entonces necesitamos menos control. La osteópata desbloqueó ciertas cosas, entonces necesitamos ver cómo se comporta ahora el pie y corregir alguna cosita de la plantilla. La plantilla me ajustó demasiado, me sacó una ampollita. Bueno, volvé, porque posiblemente cuando caes los tejidos se distienden mucho y eso genera mucha presión contra la plantilla y la tenemos que bajar un poquito más. Es un tratamiento. Como todo tratamiento, pasa algo después de los 8 meses, tengo que consultar al profesional que me hizo la plantilla. Che, me volvió este dolor o me apareció esta lesión. Si tocamos la plantilla, ¿la podemos revertir? ¿Podemos mejorarla? Y tocar la plantilla porque tal vez esté desgastada, porque tal vez necesite un poco más. Nunca nos tenemos que quedar como que la plantilla es un elemento, cual me lo pongo, lo compré y si me sirvió bien y si no, no. No, no, no. Tengo que interactuar con el profesional que me lo hace, que me la hace, que me lo hizo, para las diferentes situaciones que puedan surgir dentro de un año y medio, que es más o menos lo que la vida útil que en Argentina tenemos en las plantillas. Esto es lo que uso en la evaluación. Veo corriendo por completo al corredor con marcadores, con una tecnología 3D que no usa marcadores reflectivos, sino que toma el avatar del cuerpo con cámaras de profundidad y me tira más de 100 parámetros, en donde, como te les digo, parametrizo todo, ángulo de cadera, tobillo, rodilla, basculaciones, tiempos de contacto, tiempo de vuelo, fuerzas reactivas del suelo, inclinaciones del cuerpo, capacidad elástica y eficiencia de carrera, cuántos joules por kilogramo, por metro usa el corredor para poder desplazarse a la velocidad que lo hace, cargas articulares, riesgo de lesiones, todo. Esto se complementa no solamente con esto, lo que yo veo ahí, bueno, vamos a la camilla, vemos por qué pasa lo que pasa, hacemos test de musculares, test funcionales, vamos a ver el pie, hay algún tope óseo, hay algún tope muscular,
vemos cómo está la anatomía de ese pie, le ponemos una valoración científica con una serie de test clínicos validados. Todo eso en la consulta previo a la plantilla o previo a un diagnóstico, ¿sí? Esto es lo que le decía, valoramos el pie con una valoración que esté validada